Escuchas el Behind de mi vida, el podcast de Jorge Rosario. No todas las historias tienen un final feliz. No todas tienen un contenido inspirador y no todas presentan al protagonista como el gran héroe, como la gran figura que logró conquistar cualquier tipo de situaciones, que logró vencer barreras y se convirtió en un estandarte, en un referente del área al que se desarrolla. Hay otras historias que también valen la pena contar. Otras historias que, así como las primeras que acabo de mencionar, también tienen valor, también es importante resaltar por varias razones. Primero, porque somos humanos y debemos mostrarle a todo el mundo que nos equivocamos, que podremos tener defectos, pero que también podemos salir de ellos. Y sobre todo en el ámbito nuestro en el que uno se desarrolla como persona pública, desarrollando trabajos que son de exposición pública y que tienen impacto en personas incluso hasta que uno ni se imagina. Es importante también resaltar esto para no idealizarnos, para no creernos como los grandes superhéroes, como las personas que somos infalibles y sobre todo también para dar a demostrar de que el éxito viene acompañado no solamente de luchas, no solamente de superar barreras, sino también superar el enemigo más grande que a veces podemos tener, que es a nosotros mismos. El sabotaje más grande que podemos tener, el bloqueo más grande que podemos tener en nuestra vida, que es el de nosotros mismos en muchos casos. Les cuento que hace ya unos años, hace ya un muy buen tiempo, hace más de unos 12 años, cuando todavía yo ni siquiera estaba desarrollándome en la comunicación de manera profesional, cuando buscaba oportunidades y demás, yo realicé una pasantía en un importante medio de comunicación del país que ya para ese tiempo estaba operando. Y ahí conozco a una persona que, por ver mis aptitudes, mis actitudes, además, por ver la disposición que yo tenía para aprender, para yo dar el todo por el todo en el trabajo, nos convertimos en muy buenos amigos. Era de esas personas que uno siempre quiso haber tenido como contacto en los medios para poder, pues, uno tener una forma de llegar al medio y de tener incluso asesoría, tener consejos, tener diferentes maneras, pues, de uno desarrollar un trabajo. Esa persona y yo siempre nos comunicábamos, teníamos cierto contacto. Y llegó un momento en el que ella salió de ese lugar donde trabajó durante muchos años y donde también la conocí y estaba involucrándose en algunos proyectos personales. Llegó un proyecto importante en el que había asumido una responsabilidad de mucha importancia. En un momento ella me compartió de que estaba en ese proyecto, de que tenía muchas expectativas y de que me quería tomar en cuenta para él. Cada cierto tiempo nos veíamos, nos comunicábamos, siempre que nos encontrábamos en algún lugar le preguntaba y el proyecto cómo va, porque me llamaba la atención debido a que, aunque yo tenía un tiempo trabajando en los medios, pero ella, como persona que me conocía, que me tenía cierto aprecio y cierta consideración, pues quería tomarme en cuenta para él. Pasó mucho tiempo hasta que finalmente me llamó para poder aplicar para una posición en ese proyecto importante al que estaba iniciando, emprendiendo, al cual le habían llamado ya tiempo atrás en los medios de comunicación. Luego del proceso de inducción para uno, pues, entrar, trabajar en el lugar y todo lo demás, todo lo que se estila en esas áreas, iniciamos a trabajar y comenzó posiblemente una de las experiencias que yo no diría que me gustaría borrar de mi mente, de la que yo me arrepentiría ni nada por el estilo, pero sí la cual, si hubiera podido tener la oportunidad de asumir de nuevo, lo hubiera hecho de otra manera, o quizás ni siquiera la hubiera aceptado por algunas razones que más adelante les contaré. Esto se convirtió, lamentablemente, en la oportunidad que yo tuve para defraudar a esa persona. Estamos hablando de que yo permanecí en ese trabajo por espacio de 8 a 9 meses y fue todo un viacrucis
para esa persona tenerme ahí. A pesar de yo ser una persona de confianza de ella, de haber pues llegado hasta ahí con altas expectativas, lamentablemente había algo que impedía que yo pudiera hacer un trabajo digno para esa institución. Y como digo, terminé decepcionando a esa persona, quedándole mal y con un lastre detrás que todos se imaginarán ya. Sucede que lamentablemente yo tengo un problema de manera personal, es como un problema de origen. Yo no sé involucrarme en algo en lo que yo no me sienta totalmente comprometido o totalmente identificado, en lo que yo no me sienta que a mí me gusta lo que estoy haciendo. Yo no sé hacer las cosas quizás por un tema de formación, porque no me tocó hacerlo o lo que sea. No, yo no sé meterme en un trabajo, meterme en una labor, en un compromiso, en lo que sea, si yo no quiero estar haciéndolo, si yo no me quiero involucrar. Fue un tiempo para mí súper difícil porque era una amonestación tras amonestación, una observación tras observación, una reunión tras reunión, una llamada de atención una encima de otra. Fueron meses muy incómodos, pero sé que para esa persona mucho más incómodos todavía. Yo tuve esa situación, tuve ese inconveniente, como digo, de que lamentablemente yo no estaba en eso, no estaba en las condiciones, no me sentía dispuesto, y aunque yo no lo quería, de cada 10 cosas que yo realizaba, yo hacía 9 mal y una quizás la hacía bien o regular, pero no con el estándar que quizás se esperaba que yo lo realizara. Yo tengo una naturaleza y es que yo no me rindo tan fácil. Por eso lo que traté de hacer, no sé si fue bien una buena decisión o una mala decisión, es que yo traté de quedarme un tiempo más, quizás para limpiar mi imagen, para limpiar mi nombre, para reivindicarme y no solamente convencerlos a ellos, sino a mí mismo, de que aunque yo no me identifique con algo, puedo hacer un buen trabajo. Mientras más tiempo pasaba, peor me iba. Más salía a relucir de que yo estaba ahí, no solamente por el compromiso de que ella me había llamado, me había buscado, me había tomado en cuenta y todo lo demás, sino además por eso, porque internamente yo tenía ese problema y yo no lo sabía. Era un caso bastante difícil porque, por ejemplo, esa misma persona veía que en otros lugares yo hacía un trabajo que distaba mucho de lo que yo realizaba allá. Se me notaba por encima de la ropa el desgano, la falta de interés, la falta de sentido de propiedad del trabajo, del empleo donde estaba y todo lo demás. Fue un total viacrucis para esa persona, como acabo de decir. Puedo decir que producto de la inmadurez, producto quizás de no haber en ese momento, de no haber tenido en ese momento responsabilidades mayores a nivel familiar o a nivel personal, pues por eso no me sentía del todo comprometido y por muchas otras razones. Pero el caso es que fue una decepción total para esa persona, al punto de que mucho tiempo después no era capaz de comunicarme con esa persona directamente o de tener una cercanía ni nada por el estilo. Y aunque sé que no, digamos que no se tomó de manera personal y que nunca se tomó represalia contra mí ni nada por el estilo, pero digamos que en cierta forma ese cargo de conciencia siempre ha estado en mí y que poco a poco ha ido disminuyendo con el tiempo, ya cuando uno ha tomado muchísimo más control y muchísimo más conciencia de todo. Sin embargo, no todo es negativo. Recuerdo que ella misma en ese momento me dijo, me llegó a contar, me llegó a decir en muchas oportunidades de que esa experiencia conmigo le iba a servir o le estaba sirviendo desde ya para tomar medidas a la hora de emplear a una persona, de darle una oportunidad, a la hora de asumir una persona dentro de su departamento, en la empresa y así por el estilo. Y en mi caso, me permitió tener varios aprendizajes
que quiero compartir contigo y con los que quiero cerrar este podcast del día de hoy. Primero aprendí a conocerme a mí mismo, a saber para lo que doy y para lo que no doy. Yo estaba en esa empresa y no pude dar no pude dar la talla, no pude ser lo que yo estaba llamado a realizar, precisamente porque mi naturaleza es de ser una persona que cuando hace algo, cuando se involucra en algo, es porque le gusta, porque se siente identificado. Y nada que ver con eso en lo que yo estaba realizando. Por eso creo que primero que todo, el principal aprendizaje es ese. Y segundo, que está muy de la mano con el primero, es ser honesto con uno mismo. A veces cuesta ser honesto. Cuando una persona, por ejemplo, tiene tanto tiempo detrás de ti para hacer un trabajo X, porque quizás no se han dado las condiciones para entrar y por eso digo que tenía mucho tiempo. Y justamente cuando se dan todas las condiciones, entonces ahí tiene uno el dilema de qué hacer, porque hay un compromiso ya que uno tiene que asumir, hay una oportunidad que se le presenta a uno y demás. Y en medio de todo eso, ser honesto a uno le va a restar muchos problemas, pero además una de las más importantes lecciones que esto me deja es también la integridad. No solamente ser sincero, ser honesto en el sentido de afrontar una situación y reconocer que uno no se quiere comprometer, no se identifica con ello o tal o cual cosa, sino también que lamentablemente cuando uno se involucra en algo de esta naturaleza, uno tiende también a no ser honesto y a tener, ¿verdad?, pasos que no son del todo aplausibles. Yo recuerdo, por ejemplo, que para evadir todas esas horas de trabajo, a veces yo me ponía a ver redes sociales por horas, o a ver videos en YouTube, o a ver cualquier otro tipo de cosas. Y aunque supuestamente yo lo hacía de una forma de que no se registrara en el sistema, siempre me terminaban descubriendo. Porque como les digo, la integridad tiene mucho que ver en esto. Y siempre he escuchado decir que la integridad es hacer bien las cosas cuando nadie se esté dando cuenta de que uno está ahí o de que uno lo está haciendo. Han pasado los años y ese tipo de situaciones ya gracias a Dios no se han vuelto a repetir. No he vuelto a tener que involucrarme en otro proyecto así de esa naturaleza, sino que las cosas han tenido otro sistema, otra forma. Y aunque quede ese lastre, quede esa huella, queda ese tema pendiente, siempre lo más importante es saber que podemos pasar la página, podemos cambiar y siempre habrá oportunidad para que en los demás lugares donde nos toque estar, saber qué hacer. Yo soy Jorge Rosario, este es el Behind de mi vida y si quieres escuchar podcasts como este o cualquier otro tipo de contenido relacionado a todo esto que hacemos, puedes seguirme en las redes sociales como @JorgeRosarioTV y suscribirte a mi canal de YouTube donde siempre hay muchas cosas interesantes para ti. Escuchas el Behind de mi vida, el podcast de Jorge Rosario.